los plaguicidas está totalmente horrible. O sea, básicamente está en todas partes. Lo encontramos en una escuela, en una primaria o en una guardería en Berlín, o lo encontramos en Nueva York, o lo encontramos en Uruguay, o lo encontramos en Argentina, o lo encontramos en cualquier lugar aquí en Colombia. Los plaguicidas están en nuestras vidas. Y mucho de lo que nosotros tenemos hoy día como enfermedades emergentes son derivadas de esa cantidad de químicos que nosotros estamos expuestos todos los días. Uno de ellos son esa familia química que son los plaguicidas. Pero con el tema de los niños es bastante específico ese tema, porque en el campo ellos están con una triple exposición y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces nosotros, yo formo parte de varios colectivos, entre ellos uno que se llama el Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia. Es un órgano asesor donde confluyen instituciones públicas, privadas, pero también están ONGs, pero también están personas de la sociedad civil. Yo formo parte de las ONGs ahí y básicamente hablamos sobre las problemáticas de los plaguicidas allí. Y desde hace más de 15 años identificamos que en Antioquia teníamos este problema de las escuelas rurales y los plaguicidas. Hubo una investigación preliminar que les voy a contar el día de hoy, de más o menos unos 10 años atrás, en el año 2014-2015. También lo hizo la Universidad de Antioquia y básicamente lo que encontró es esa asociación entre que todas las escuelas que tenemos en el departamento, que son de orden rural, están muy conectadas, están rodeadas de cultivos o de ganadería. Y en esos cultivos y en esa ganadería, en la gran mayoría de casos, se hace agricultura convencional, es decir, se aplican agroquímicos, llámese fertilizantes químicos o peor todavía, los plaguicidas, ¿cierto? Y en ese sentido, quisimos saber qué era lo que estaba pasando con las escuelas rurales en el departamento de Antioquia 10 años después. Entonces, lo que ustedes van a ver aquí es básicamente parte de una campaña que se lanzó por Instagram de la Red Nacional de Agricultura Familiar y que también, digamos, que se está divulgando a nivel nacional. Ahí ustedes al final de la charla pueden acercarse y leer muchos de los datos que vamos a ver aquí. Esta problemática, que digamos que la llevamos solamente al tema departamental en Antioquia, está incluso hasta peor en otros departamentos de Colombia, donde el control o personas que estén atentas a esta ni siquiera existen. En ese sentido, Antioquia, digamos que va solo un pasito más adelante de muchas otras regiones en que existen colectivos de personas que le están poniendo el ojo a esto. Y esto tenemos que mejorarlo por lo que ya vamos a ver. Entonces, frente a esa presión de parte de estos colectivos, la Gobernación de Antioquia destina unos recursos para hacer esta investigación. Fueron cerca de 400 millones de pesos que nos dieron para que pudiéramos hacer la investigación. Se hace con la Facultad Nacional de Salud Pública y básicamente lo que hicimos fue ir a 40 municipios de Antioquia, porque no teníamos más plata para ir a más. Fuimos a 40 municipios de Antioquia y en esos 40 municipios de Antioquia fuimos a 191 escuelas rurales. Y sobre esas 191 hicimos con los profes, ahorita vamos a ver la importancia de los profes para toda esta estrategia, unas encuestas, y también fuimos donde los agricultores aledaños de las fincas. Y en esos agricultores preguntamos qué era lo que usaban los cultivos, los que nos permitieron la entrada, ¿cierto? Entonces, esa foto que ustedes están viendo ahí es una realidad del departamento de nosotros. Es una foto muy linda, muy bella de dos chiquis que están comiéndose la comidita que les empacaron de la casa. En este caso, afortunadamente, la coca que ustedes ven aquí puede ser un tema de la margarina, ¿cierto? De campi, de rama, o cualquier cosa de esas. Pero tenemos una realidad en el departamento y es que muchos de los envases de plaguicidas son usados por los niños y las niñas del departamento para llevar sus alimentos o bebidas. Es una práctica que se ha venido, digamos que, acabando, pero todavía en esta última investigación encontramos que todavía los existe. Entonces, también ahorita si quieren hablar un poquito de por qué no se debe hacer eso. Básicamente lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar un poco de la problemática, vamos a mirar los plaguicidas en la SED, que son ¿qué? Las sedes educativas rurales. Ese es el nombre técnico que reciben en el departamento, porque tiene diferentes nombres, sede educativa rural, centro educativo rural o simplemente pues otro. Y ya vamos a hablar un poco de los resultados a largas. Esta problemática de los plaguicidas, como les decía, no es propia de Antioquia. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los pueblos asperjados en Argentina.
Argentina y Brasil, junto con Paraguay, hoy día son los países que más soya tienen sembrada en el planeta. Solamente Argentina puede tener entre 40 y 50 millones de hectáreas de soya. Para darles una idea, todo lo que nosotros tenemos en comida en Colombia son cerca de 7 a 8 millones de hectáreas, toda la comida que tenemos sembrada. Y ellos tienen 50 millones solo en soya y en maíz. Y mucho de lo que está pasando en Argentina y en Brasil es que están deforestando grandes áreas de bosques o de la pampa para sembrar esta soya y este maíz, que por cierto son transgénicos. ¿Y qué significa eso en nuestro continente? Que son semillas que han sido hechas o modificadas genéticamente para resistir herbicidas. Es decir, usted le bolea eso glifosato y la matica no se muere, pero lo que está alrededor sí. Y esa modificación genética nos la han vendido como una panacea, pero resulta que eso lo que ha hecho es que básicamente dupliquemos el uso de plaguicidas en el mundo en menos de 20 años. Los hemos duplicado. Entonces, hoy día estamos peor que en cualquier otra época cuando estamos hablando de plaguicidas. Nos están metiendo el doble de lo que les metían en los años 90. Entonces, la cosa está fregada respecto a eso. Ustedes aquí están viendo una imagen en Argentina de una escuela. Ese es el patio de juego de los niños, el cultivo de soya al fondo y una avioneta pasando, boleando este tipo de venenos. Y esta realidad la tenemos en Colombia principalmente para dos cultivos, plátano y banano, y para arroz, Tolima. Y por allá, por ejemplo, en Urabá, se da mucho el tema de estas aspersiones aéreas. Es peor la aspersión aérea que la terrestre, porque usted está tirando ese plaguicida desde más alto. ¿Y qué pasa cuando usted, por ejemplo, rocea un perfume? Usted se echa el perfume y ya se echó el perfume y salió, y usted prácticamente lo huele todo el día. Eso mismo pasa con este tipo de cosas. Realmente los plaguicidas, usted va con ellos a todas partes. No es cuestión de que ellos avancen 5 metros, 10 metros, 100 metros y ya no pasa nada. Ellos siguen y los podemos encontrar en kilómetros. Incluso en los primeros reportes que hicieron, cuando fueron a mirar el tema de los plaguicidas por allá en los años 70, encontraron que los osos polares tenían restos de un plaguicida que se llamaba el DDT. Osos polares, donde no existía ni una sola matita, porque todo eso era hielo. Y sin embargo, la contaminación por los plaguicidas les llegaron allá. Y eso nos habla del nivel de interconexión que tiene el planeta. Y ahí hablamos, por ejemplo, de teorías como, por decir algo, el aleteo de la mariposa, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? El efecto mariposa. Y lo que pasa aquí se puede maximizar en otros lugares. Entonces, este es para mí el mejor ejemplo de lo que es el efecto mariposa. Usted lo aplica aquí en su finca, pero le está llegando a la ciudad, pero le está llegando al mar, pero le está llegando a otros países. Entonces, ya puntualmente con la investigación, nosotros sobre qué nos basamos para que nos dieran plata para poder hacer esto. Todos los días en Colombia, todos los años en Colombia, se nos presentan este tipo de noticias en periódico y en prensa. Intoxicaciones masivas de niños en escuelas por temas de plaguicidas. Ejemplos, Aguachita Cesar, eso fue en el 2023. Bueno, este fue muy particular y fue una época post pandemia donde la maestra recibía a los niños en un saloncito y con alcoholcito le rociaba las manitos para que se limpiaran. La maestra cogió uno de esos aspersorcitos y empezó a bolearle esa sustancia a los niños pensando que era alcohol. Y resulta que alguien en el colegio, para matar unas hormigas, metió un plaguicida que se llama Lorsban, que es clorpirifos, y lo tenía en una botellita de esas y empezó a repartirle a cada niño en las manitos Lorsban. En ese momento se intoxicaron una cantidad grande de niños. La profesora la sacaron en tanqueta a la policía porque la iban a linchar. Ella no sabía que tenía en ese coso, pero eso también es un tema que nosotros vemos recurrentemente en muchas escuelas. Para acabar con las hormiguitas, con las cucarachas, incluso con animales silvestres, aplican plaguicidas. Entonces, esto es un manejo interno que pocas veces se ve. Pero lo que realmente pasa con las intoxicaciones en escuelas, la generalidad es esto de ahí para allá. Y es, por ejemplo, en Tolima. ¿Qué hablamos del Tolima ahorita con respecto a qué cultivo? Arroz. El arroz y las aspersiones aéreas en el arroz. Aquí hubo 2 casos de intoxicación en esa misma escuela en Lerida, Tolima,
en menos de 8 meses por temas de aspersión aérea cercanas a la escuela. Niños que se intoxican los tienen que llevar a urgencia, los tienen que tratar. La mayoría de los casos, estas intoxicaciones que se llaman agudas, los niños salen bien, porque si usted le corre al niño, pues lo sabe. Pero ahorita vamos a ver que no solamente existe la intoxicación aguda, que es la que se da en el momento, sino que existe otra que se llama crónica, y es a la que prácticamente todos y todas las que estamos aquí estamos expuestos. Entonces, intoxicación en la herida en San Pelayo, en Córdoba, 15 niños intoxicados también en el 2019. En Antioquia sí que hemos tenido unos registros tremendos. En Tamarco, Antioquia, fue la más significativa en los últimos años, eso fue en el 2014. 90 niños intoxicados y 6 profesores. Asperjaron el clorpirifos, el órgano, y ni siquiera estaban los niños ahí, sino que llegaron, asperjaron el día anterior y los niños llegaron en la jornada de la mañana y se intoxicaron. Y se intoxicaron en 2 días, el 19 y el 21. Y fueron 90 niños intoxicados. En Betania, Antioquia, 11 niños también, con clorpirifos, que es el mismo órgano, ¿cierto? El marronitas. Y en México, 11 niños y 2 adultos con otro producto que es un alto. Finalmente, todos metidos en una familia de químicos que se llaman los organofosforados. Entonces, estos cuadros de intoxicaciones, digamos que son cosas que pasan muy eventualmente, pero pasan. Y se nos intoxican no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Y son cosas que nos están mostrando cuál es la problemática que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una cosa que se llama las intoxicaciones crónicas. Estas que les estaba mostrando aquí, que salen en prensa, son agudas y que generan pues que los niños lleguen con vómito, lleguen con diarrea, lleguen con los ojitos ardiéndoles, llegan con náuseas, mareados. Y eso es en ese momento, en ese instante, los llevan a urgencias y digamos que ahí puede la cosa estar tranquila. Pero muchas veces lo que los profes están notando es que hay niños con náuseas permanentes o con cuadros de problemas respiratorios, o que los niños sienten náuseas, que sienten mareos, que sienten dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que hacen los profes? Lo asocian inmediatamente con qué? Que tienen hambre, que pasa mucho en Colombia, o que tienen gripa. Un virus. Y siempre el tema es el virus. Pero resulta que cuando usted empieza a asociar ciertos síntomas, pues lo que encuentra realmente detrás de eso es que lo que usted está viendo es una intoxicación crónica por los niños estar expuestos a esas sustancias permanentemente cada día que van a las escuelas. Nosotros en Medellín no es que nos saltemos mucho. En el agua de PM que consumimos estamos metiendo entre 2 y 3 productos químicos de esos tranquilamente. En trazas, son límites muy pequeñitos, pero los estamos consumiendo todos los días. En el alimento la misma historia y hasta en el aire que respiramos. Entonces, básicamente esas intoxicaciones crónicas son las que no nos cuentan. Sin embargo, esas son las que pueden resultar más significativas para los niños y las niñas, para mujeres embarazadas y para el conjunto de personas. Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos con niños y no con la población en general? Porque sabemos también que los niños y las niñas son más vulnerables a los plaguicidas que los adultos. ¿Y por qué? Pues resulta que los niños y las niñas son más vulnerables porque básicamente comen más, respiran más y beben más que un adulto en proporción. Entonces, ¿qué tanto es el tema de las proporciones? Pues miremos un poco. Un niño durante los primeros 6 meses de vida bebe más agua, bebe 15 veces más agua que un adulto en promedio. Es decir, no es que se meta pues más que lo del adulto, sino que basado en el peso corporal, un bebecito bebe 15 veces más agua que un adulto. Entonces, si está bebiendo un agua contaminada al adulto y un bebecito está bebiendo esa misma agua, pues el bebecito le multiplica por 15 lo que está bebiendo. Y eso es importante que entendamos ese tema. Un niño de 12 años, la tasa de respiración que él maneja casi que duplica la de una persona adulta. Y si ponemos un niño en una escuela, ¿qué hace un niño en una escuela y cuando sale a descanso? Son terremotos, eso básicamente parece mariposas revoloteando. Y ahí están incrementando muchísimo más su tasa respiratoria. Entonces, si tenemos un evento de una persona asperjando plaguicidas a menos de 10 metros de la escuela, 100 metros de la escuela,
qué es lo que se está terminando tragando el niño. Aparte de eso, los niños, como son niños, están en desarrollo y muchos de sus órganos, si bien están formados, todavía están en desarrollo. Y la ciencia nos dice que los niños chiquitos todavía están en formación del hígado y de los riñones, que son dos órganos excretores que nos ayudan básicamente a sacarnos todos sus productos. Gracias a los riñones y al hígado es que, por ejemplo, en un cuadro de una intoxicación aguda, que era lo que mostraba inicialmente, esos dos órganos nos ayudan bastante. El cuerpo se sana solo, eso es una maravilla, pero no debemos de abusar de esa parte. Entonces, el hígado y los riñones son muy susceptibles a la hora de este tema con los niños porque no están terminados de formarse. Y ahí entonces no funcionan bien sus órganos excretores. Un ejemplo, aquí tenemos una mujer embarazada. Esa mujer embarazada que tiene un niño adentro, ese niño es 164 veces más vulnerable a un producto como el clorpirifos que una persona adulta. O sea, si una mamá y un hombre se exponen a ese clorpirifos, el bebecito que tiene dentro, con la misma exposición que tuvieron ambos, mujer y hombre, el bebecito va a recibir 164 veces más peligroso el asunto. Entonces, ese es el tema con los niños. Los niños, las niñas, son supremamente vulnerables a los plaguicidas, primero porque respiran, porque beben y porque comen más, y segundo porque sus organitos todavía no están lo suficientemente formados para defenderse de ese ataque externo. Entonces nosotros vemos en el campo que hay una doble exposición. ¿Por qué? Porque los niños están comiendo plaguicidas, que también las estamos comiendo en la ciudad, pero van a la escuela y respiran plaguicidas, y llegan a la casa y adivinen qué, respiran plaguicidas, porque también los papás están con su cultivo de café y aplican sus vainas, o tienen su cultivo de banano y aplican sus vainas. Entonces, por esa situación fue que nosotros quisimos empezar a hacer esto. Y ahí, otra cosa bien importante, ¿cuáles son esos impactos, digamos que generales, de los plaguicidas en los niños? Tenemos un cuadro de intoxicación aguda que fue el que vimos ahorita al inicio, que se presentan náuseas y todo esto, pero los niños se llevan a urgencias y salen generalmente bien ligados de allí. Pero de aquí para allá ya tenemos toda esa parte de intoxicación crónica, y es ese poquito de veneno todos los días. Y ese poquito de veneno todos los días puede generar trastornos del desarrollo neurológico o del comportamiento. Ya lo vamos a ver con una investigación. Cáncer, eso está bastante asociado con el tema del cáncer. De hecho, el glifosato ya se comprobó para linfoma de Hodgkin, que es cáncer linfático, y por eso los tienen súper demandados en Estados Unidos con ese tema. Asma, alergias y problemas del sistema inmune. Muchos de los niños están presentando muchos problemas respiratorios, y eso es una de las cosas que los profes deben de saber identificar en terreno. Si ven que un niño es recurrente en problemas respiratorios, puede que no sea que tenga asma el niño, o que no sea un problema por el frío, sino que esté asociado a esa matriz de agroquímicos. ¿Quién lo creyera? Pero el tema de la obesidad también puede estar derivado de este tema. ¿Por qué? Porque muchos de los plaguicidas que se utilizan son de una familia química que sí, son hormonas, son plaguicidas hormonales. Y al ser plaguicidas hormonales, con muy pocas cantidades usted puede cambiar un montón de enzimas en el cuerpo y generar un montón de problemas. Entonces muchos de estos plaguicidas causan obesidad, causan diabetes y desórdenes alimenticios, ¿cierto? Y finalmente, una de las cosas que siempre nos han mostrado mucho, sobre todo con los bebecitos antes de nacer, y es el tema de los fetos con deformidades, macrocefalias, cosas que se vieron bastante en lugares donde se aplican muchos plaguicidas. Entonces, esta imagen parece algo muy lindo, ¿cierto? Los niños recibiendo clase fuera de la escuela. Si tuviéramos una agricultura agroecológica orgánica de esas escuelas, eso sería bucólico, no está estudiando ahí, solo échese antisolar y pase rico. Pero la verdad es que ese tipo de clases, así, porque esta escuela de cayó el techo y les estuvieron dando clase afuera, pues básicamente los niños están expuestos todo el tiempo a lo que esté en el aire. Este estudio para mí es muy diciente y es muy triste. Lo hicieron en México y lo hicieron con niños indígenas, en este ladito niños de 4 añitos y en este ladito niños y niñas de 5 añitos. Resulta que los que están aquí en este ladito de acá son de una cosa que se llama el Piedemonte de Sonora en México.
y estos de aquí son del Valle de Sonora, en México. Resulta que el lugar donde se sembraba ya era en el Valle. En el Valle era donde tenían todos los cultivos grandes y en el Piedemonte era donde estaba la ciudad. Entonces toman niños indígenas de la misma edad, con la misma alimentación, con todas esas variables para que eso no los tire a otras cosas, que fue por hambre o por otras vainas, sino que toman estos niños y les piden que dibujen una persona, dibuje el papá o dibuje la mamá. ¿Dónde ustedes ven que es más claro el tema del dibujo? ¿En el Piedemonte donde es la ciudad? ¿O en el valle donde están todos los cultivos y están aplicando plaguicidas? Nosotros en el convenio tuvimos un toxicólogo de la Universidad de Antioquia y nos decía, vea, una de las formas de usted identificar síntomas agudos de intoxicación, por ejemplo, por mercurio, con todo el tema minero de Bajo Cauca, es que ellos los poníamos a firmar. Al final de la consulta los poníamos a firmar el nombre. Y eso era un electrocardiograma. Porque ya hay un daño neurológico tan grande que usted no es capaz de controlar ni siquiera la manita. Y eso le estaba pasando ya a los niños chiquitos, que miren la forma como dibujaban, y solamente con esas exposiciones cerca de sus casas. Entonces, aquí también hicieron un estudio muy interesante que ustedes pueden buscar en internet sin ningún problema, y hay un video muy interesante respecto a esto. Ese estudio lo hizo la Universidad de Rosario, Bogotá, y básicamente lo que hicieron fue ir a dos colegios, en Usme y en La Calera, y tomaron un muestreo de todos los niños que habían en la escuela, todos, una escuela rural. ¿Cómo fue el muestreo? Les tomaron muestras de orina. Los niños orinaban en un tarrito y entregaban el tarrito. Esas muestras fueron procesadas en otro país para evitar problemas aquí en Colombia, de que salieron resultados extraños. Se las llevan para otro país, las analizan allá, y de los 232 niños que llevaron muestritas de orina, ese estudio fue hace más o menos unos del 2023, les tomaron muestras de niños de 7 a 10 añitos de edad. Adivinen de esos 232 cuántos resultaron con plaguicidas dentro de su cuerpo. 100%. El 100% de los niños. Incluso había niños con 2, 3, 4 o hasta 5 sustancias agroquímicas diferentes en sus cuerpos. Esto daría para que un país completo se movilizara y se tomara acción respecto a este tema. ¿Qué pasó? No. Nosotros los seres humanos también tenemos un tema bastante importante, y es que cuando nos muestran estas realidades nos indignamos, las realizamos, pero a los 5 minutos, y más en un país como este donde todo nos muestran cosas indignantes cada 5 minutos, lo normalizamos, y aparte de eso es un tema de autoprotección también de uno para poder vivir, porque si no, entonces uno viviría en una angustia permanente. Pero este tipo de cosas toca empezar a no normalizarlas. Y una de las cosas que hemos hablado bastante es, hombre, si somos una sociedad que hoy día está total y completamente rota, que está en un cuento de un lado y del otro, por lo menos que los dos lados se pongan de acuerdo en cuidar a los niños. Eso no es ni de derecha ni de izquierda, ni de centro, ni nada de esas vainas. Es un tema fundamental. Como sociedad, cuidemos nuestros niños. Por lo menos deberíamos de llegar a esa conclusión, pero es que ni siquiera eso hemos podido lograr. Y esta es la realidad, por ejemplo, que vemos en una escuela rural. La escuela rural ustedes la ven aquí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. Por ejemplo, en ese orden de ideas, este estudio lo conoce el ICBF, y si lo conoce, ¿cuál es, digamos, su posición frente a lo que acabas de decir? Bueno, nosotros en el estudio tenemos como los que financian la gobernación de Antioquia por medio de la seccional de salud, y ellos están comprometidos en hacer cosas, pero ¿quiénes son ellos? En muchos casos son funcionarios de carrera, pero no son los directivos, o no es el gobernador, sino que son personas que tienen los estudios, pero lastimosamente no pasan al nivel de decisión. Y con el tema del ICBF y otras cosas hemos intentado que esto se conozca a nivel nacional, incluso con congresistas, pero todavía no nos han parado las suficientes bolas. Pero ahí vamos. Y seguimos con el CIRIRI para que algún día nos paren bolas con respecto a este tema. Muchas gracias. Un gusto. El cultivo que está rodeando esa escuela es un cultivo de tomate de árbol. Quienes conozcan de agricultura aquí, y sobre todo el tema convencional, el tomate de árbol le bolean veneno a diestra y siniestra. Y el de aliño también, Lo que pasa es que hay una familia botánica que son las solanáceas.
Y las solanáceas como la papa, como el tomate de árbol, como el lulo, son familias que son muy enfermitas y necesitan que las cuiden mucho, ¿cierto? Y lo que hacen es bolear el veneno para que no las ataquen tanto los insectos. Entonces ustedes imagínense usted matricular a su hijo en esa escuela rural tan bella, tan linda, usted viviendo en el campo que porque se fue del smog de la ciudad, y resulta que lo que está haciendo es básicamente regalándole su cuota de veneno todos los días durante años a su niño y a su niña. Esa es la realidad de muchas escuelas rurales en el departamento. Este fue el estudio que se hizo en el 2014, no voy a entrar a profundizar ahí. Vamos a ver los resultados, pero lo vamos a ver más resumidos para que podamos hablar otro ratito. Entonces esto fue lo que nosotros hicimos. Estuvimos en 8 subregiones del departamento de Antioquia, menos área metropolitana. Y solamente pudimos muestrar 40 municipios, pero miren que nosotros intentamos que esos municipios fueran bien distribuidos. Y una de las cosas que también hicimos es que la seccional de salud tiene un programa que se llama Civigila, y es que cuando se presenta una intoxicación por plaguicidas, eso se tiene que reportar desde las clínicas y los hospitales. Y según eso, entonces, buscamos los 40 municipios donde más reportes de intoxicación por plaguicidas se presentan, y ahí fue donde tuvimos acuerdo. Entonces, todos esos municipios que ustedes están viendo allí fueron los que trabajamos. De los 40, los voy a decir rápidamente por si de pronto algunos de alguno de esos municipios, porque tenemos informes municipalizados, es decir, sabemos qué está pasando en ese municipio y tenemos el informe. En Bajo Cauca, Cáceres, Caucasia, el Valle de Tarazá y Zaragoza. En Magdalena Medio, Puerto Rico. En Norte, Medio, Roque, Santo Domingo. En Norte, Don Matías, Juan, San Pedro, en Diente, Opciones, Actual, Granada, Unión, Peñón, Vicente y Sosón. Y en el suroeste tenemos a Andes, Betania, Beturias, Ciudad Bolívar, México, Salgar y Urrao. Y en Urabá, Chigorodó, Mutacaico. Si logran ver, ahí está la distribución de los punticos. Cada puntico de esos que ustedes están viendo ahí es una escuela rural donde se muestra. Entonces lo que hicieron fue ir unos promos chicos estudiantes de la Universidad de Antioquia, muy calidosas ellos, y fueron a cada una de estas escuelas a hacer todo el muestreo. Pues bueno, vamos a pasar por ahí, ese es el objetivo de lo que se estaba buscando. Y aquí, por ejemplo, es que lo estaba contando para muy lindo. Esa es una de las escuelas bonitas que han hecho en la ruralidad, pues no es la generalidad. Usted en una escuela de San Antioquia puede generalmente con 4 palos y hasta con tejas o de estas de zinc, pero estas son unas escuelas que han estado montando y que están bonitas. Esta era una de nuestras promotoras que estaba con las profes y con los niños haciendo la encuesta. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? En Antioquia, para el año 2023, existen más o menos unos 983.000 niños y niñas matriculados en escuelas en el departamento. Eso es la población, gracias. Esa es la población de niños y niñas que tenemos en el departamento matriculados. Pero de esos 983.000, el 85% son de corte urbano y el 15% son de corte rural. Es decir, que tenemos en los rurales casi 150.000 estudiantes aquí en Antioquia. De esos 150.000 que tenemos, la muestra que nosotros sacamos de esas 191 escuelas son casi 17.600 niños. Tengan en cuenta ese numerito para las cifras que vamos a hablar ahorita. Y tenemos más o menos unos 77.000 docentes en el departamento para toda esa cantidad de muchachos y muchachas. ¿Listo? Ya cuando nosotros miramos de esos 17.000, y esa cifra está equivocada, me disculpas, ¿en qué rangos estaban? Estaban en jardín, transición, primaria, secundaria y media. Y ustedes ven que la mayoría de los niños están ubicados entre la básica primaria y la básica secundaria. ¿Listo? Y la distribución entre niños y niñas es muy similar. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los resultados. Los resultados que nosotros encontramos
son que básicamente el 78% de las jornadas se realizan en las horas de la mañana. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué creen que saber si la escuela funciona en la mañana o en la tarde es importante? Porque si van a esparcir esas cosas, pues no van a adelantar. Exactamente, hacia allá vamos. Porque usted puede generar un montón de cuentos desde el punto de vista represivo. Usted, no hay que mandarle a la policía, los desgraciados están envenenando a los niños, no sé qué, no sé cuántas. Pero eso nunca funcionaba en un país tan violento como el nuestro. Generalmente la palabra y poder dialogar las cosas y llegar a acuerdos puede ser muchísimo más productivo que estar haciendo el corte de la violencia, porque violencia responde con violencia. Y entonces si la autoridad va allá, entonces la profesora la señala y después llega le mandan los muchachos del sector y terminan matando al profe. Porque eso también nos han dicho muchos de los profes, porque nosotros estamos montando una red de monitoreo participativo de plaguicidas con los profes del departamento. En este momento tenemos 91 y muchos de ellos nos dicen, nosotros no podemos hablar con los vecinos porque en el mejor de los casos nos dejan ir, en el peor nos mandan para el barrio los acostados. Esta es la realidad, por ejemplo, en un potrero. Aquí están asperjando un plaguicida y esta era una finca al lado de la escuela. Y la realidad es que muchos de los plaguicidas los aplican más o menos entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. En las horas de la mañana es donde más aplican este tipo de productos, pero también se pueden aplicar finalizando la tarde. Básicamente, como lo que se necesita para aplicar un plaguicida en buenas condiciones es una humedad relativa no muy alta, una temperatura no muy alta y un viento que esté muy tranquilo. Y esas características se dan en las horas de la mañana y en las horas de la tarde finalizando. Entonces, una de las cosas que uno podría tener como resultado importante es, venga, lleguemos a un acuerdo con los vecinos y no me asperjen en las horas de la mañana. Eso puede evitar muchos del tema de las intoxicaciones agudas, no crónicas, pero sí por lo menos las agudas. Y eso ya sale, ya estamos caminando hacia algo. Bueno, yo voy a pasar aquí más bien a una infografía porque si no entonces nos quedamos aquí con resultados por ahí 3 horas. Yo tengo una pregunta. Adelante. Dentro de lo que ustedes evaluaron también las sustancias que tienen metaldehído, por ejemplo, los molusquicidas, matababosas, ¿o no? Sí, de hecho nosotros lo que hicimos fue hacer una especie de inventario de cuáles eran los productos que se utilizaban en las escuelas rurales. Y el inventario está. Generalmente con el tema de los molusquicidas, afortunadamente no encontramos mucho. Hoy día lo que se está utilizando bastante cerca de las escuelas son los herbicidas. Eso es lo que más se está utilizando. Pero los peores que usted puede utilizar si es para un niño son los insecticidas. Y tiene lógica. Por ejemplo, una hierba está más lejos de un ser humano que un insecto y un ser humano, desde el punto de vista de su conformación metabólica, pues, ¿cierto? Entonces, los insecticidas son muchísimo más venenosos, más tóxicos para los seres humanos que los herbicidas, pero eso no significa que no sean tóxicos los herbicidas. Y de hecho ya nos lo han demostrado bastante con el tema del glifosato. Y hay unos herbicidas que son peores, como el 2,4-D, por ejemplo, que eso es una real porquería. Y cuando ustedes leen un poquito de historia, el 2,4-D es uno de los que utilizan mucho en Colombia, es como el quinto herbicida más usado en Colombia. Y cuando fue la guerra de Vietnam, los Estados Unidos, para poder, digamos, que entrar en Vietnam, que eran grandes bosques, como los nuestros, para poder entrar a acabar con la guerrilla del Vietcong, lo que hacían era mezclar dos herbicidas, que eran el 2,4-D y el 2,5-D, los mezclaban y obtenían una cosa que de pronto han escuchado, que se llama la agente naranja. El agente naranja, que era un arma química que utilizaban los gringos contra los vietnamitas, porque ese herbicida caía en los bosques y los quemaba. Lo mismo que hace el glifosato, que te deja suave sin café, te deja sin hojitas, sin nada. Entonces ellos utilizaban esos dos herbicidas, los mezclaban y los utilizaban para tirarlo, para poder ver los guerrilleros del Vietcong. Esa era la lógica de los gringos. Eso y napalm. Esa es la lógica de los gringos. Exacto. Esa fue la lógica de ellos respecto a ese tema.
resultados principales para no cansar. Resulta que cuando nosotros miramos cuántas de esas 191 escuelas estaban rodeadas de cultivos o de potreros donde aplicaban plaguicidas, encontramos casi que el 91% de las escuelas estaban rodeadas de eso. O sea, la realidad de nuestras escuelas rurales es que lindan con cultivos y que en la mayoría de esos cultivos se están utilizando agroquímicos. Internacionalmente, ¿qué nos dice la ciencia? Que cuando se utiliza, dependiendo de la categoría toxicológica del plaguicida, hay categoría 1, 2 y 3. Y dentro de la 1A y 1B, que son lo más peligrosos que hay. Las de 1A y 1B deberían estar al menos a 500 metros de distancia de una escuela, la aplicación. Los de categoría 2 a 200 metros y los de categoría 3 100 metros. Eso no nos dice nada realmente ese tema de las categorías, eso es una cosa ahí como para espantar gente, pues para creer que estamos descontrolando. Pero un ejemplo de una categoría 3 es el glifosato. Acá vayan viendo que puede ser un 2 o que puede ser un 1. Y cuando contrastamos este tema de cuántas escuelas estaban rodeadas por cultivos, que era el 91%, le preguntamos a los profes que cuántos de los niños creían que estaban expuestos a sus plaguicidas. Y nos respondieron que el 88% de los niños están expuestos a las sustancias, bien sea en la escuela o bien sea en sus casas. Lo que hablábamos ahorita, en el 78% desarrollan jornadas en la mañana, y eso es una de las cosas que vamos a tener que entrar a negociar con la gobernación de Antioquia y posiblemente pues mirar otras cosas, que eso es importante para evitar esas intoxicaciones de los niños. Esto es muy lamentable, pero es una realidad que tiene que ver también con el hecho de que siempre se acusa de por qué las personas tenían tantos hijos, que los abuelos, los tatarabuelos de nosotros, porque vivían en el campo. Y al vivir en el campo, tener hijos garantizaba mano de obra. Esa es la realidad que hay detrás de todo eso, ¿cierto? Entonces, los niños sí nacían con el pan bajo el brazo. ¿Por qué? Porque camellaban y tenían pan. Otra cosa es que usted otras escuelas, había niños y niñas, 1811 niños encontramos, que ayudaban a los papás en actividades agrícolas relacionadas con el uso y manejo de plaguicidas. O sea, los más grandecitos son, más ayudan con el tema de los plaguicidas. Pero, preocupante, muy preocupante y preocupante. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque entre más chiquitos, más vulnerables a esas sustancias. Casi el 40% Urabá. Y cuando usted habla de Urabá, pues todo está muy relacionado al tema del cultivo de banano. Y allá la cosa no es a pequeña escala. Allá no le bombean a eso un fungicida con bombita de espalda. Allá es con avioleta. Y se están gastando más o menos en promedio en controlar una enfermedad como un hongo que es la cigatoca negra, unos 20 millones de dólares al año. Eso es mucho billete. Y 20 millones de dólares al año para controlar una enfermedad significa que es en avionetas y en bolear herbicida ventilado, que es mancosero. Tengo una pregunta, por ejemplo, desde el concepto de alternativo, digamos, del control de plagas, desde, digamos, las facultades, ¿qué se ha conversado o qué se viene haciendo con relación a eso? Que es, vos en el campo estás inundado con el herbicida, o sea, lo tenés ahí como normalizado, o sea, es otro elemento más dentro de la casa. La palabra que tú dijiste es la conclusión general que nosotros encontramos en el estudio, la normalización. Nosotros naturalizamos el uso de estas sustancias como si eso fuera lo normal del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano haciendo agricultura? Toda la vida. Toda la vida, pero podemos ir un poquito más lejos. Según los registros, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos sembrando? Cuando empezamos a ser sedentarios. Cuando empezamos a ser sedentarios, eso fue hace presentaciones con los maíces tradicionales. Eso es la domesticación de plantas y animales durante 14.000 años. Eso lo hicimos durante 14.000 años. Hacemos esos 14.000 años y llegamos más o menos a 1960. 1960 en el planeta había más o menos 2.000 millones de personas. Hoy día somos como 8.000 millones. Pero con esas 2.000 millones de personas, y de ahí para atrás, adivinen qué era lo que utilizaban para poder darle de comer a la gente. Utilizaban fertilizantes químicos y plaguicidas.
¿no? Y si nosotros nos devolvemos 2 o 3 generaciones en campesinos, vamos a escuchar a los abuelos que no utilizaban agroquímicos. Por lo menos mi persona, cuando yo estudiaba en el pueblo, en un colegio privado, cuando íbamos mal en el estudio, todos los primos nos reunían en la finca, nos levantaban a las 4 de la madrugada a orinar a la vaca. Yo me tocó orinar. Cuando nos levantaban, porque nos portaban mal en el colegio, entonces nos mandaban de castigo. A usted lo mandaban de castigo, pero la realidad de muchos niños y niñas es que forma parte de su trabajo diario, ¿cierto? Y hay mucho tema de trabajo que se tiene que organizar ese tema. Pero una de las cosas criminales que nos está pasando es que estamos cambiando la tecnología del echar venenos en este momento. Anteriormente era la bomba de espalda, por ejemplo, lo que llaman la cacorra, ¿cierto? Que era una bombita de 20 litros y usted asperjaba de manera manual, usted le mete presión a eso. Ah, no, ese es para ordeñar. Usted hablando de la que echan veneno. Ah, la del veneno. Sí, la bomba. La bombita. Exacto. Hoy día están aplicando una nueva tecnología, especialmente con el auge del cultivo del aguacate. Ustedes saben que el aguacate es un árbol. Ah, sí. Y como es un árbol, usted no puede ir con la bombita de espalda a echarle veneno a la vaina. Están utilizando unas cosas que llaman las estacionarias. Y las estacionarias ya sí son muchísimo más baratas de lo que habían antes, que eran nebulizadores y otros aparatos que se ponían atrás y que eran con gasolina. Y esas estacionarias están en promedio entre 2 y 3 millones de pesos y realmente son más asequibles que esos otros aparatos. ¿Qué es una estacionaria? Es una motobomba. Cogen un tanque de esos de 200 litros, azul del que están viendo atrás, lo llenan de veneno, le meten mangueras y empiezan a bombear por todo el cultivo. Con las mangueras se van y van con una lanza de 2 metros, que es una vara de 2 metros de metal, y van asperjando los árboles con la presión de la motobomba, que ya es muy diferente. Con la esa misma presión pistola de la es exacto, pero usted tenía una presión aquí más pequeña que la que está manejando una motobomba de esas. Y usted entonces lo que está haciendo con eso es alcanzando mayor distancia con ese veneno. Y eso lo estamos dejando ahí. Y muchas de las escuelas del departamento estamos viendo que se están rodeando de cultivos de aguacate. Si ustedes tienen algún familiar o niño que tengan al lado un cultivo de aguacate, sáquenlo de eso. No, una pregunta. Esa contaminación, esa forma de resolverla es por el aire, pero fuera de eso va a quedar en la vegetación, de lo que estamos tocando, lo que estamos pasando, el agua. La contaminación de algún momento no llega. A la escuela le está llegando el agua contaminada, no solo por el aire que está llegando. Hay un efecto en la ciencia que se llama la deriva. ¿Qué es la deriva? Usted aplica aquí el producto, pero ese producto está en microgotas, gotitas muy pequeñitas. Y esas gotitas que son pequeñitas se las lleva el aire. Lo mismo del perfume, como para que hagamos y entendamos rápidamente el asunto. Usted se echa el perfume aquí, lo va a sentir el compañero de azul atrás. Le va a llegar, ya ve. Le va a llegar. Así sea un pachuelo y le llega. Yo me quedo aquí quietecito, ¿sí o qué? Y el mismo sistema que usted tiene para asperjar el perfume es exactamente lo mismo que usted utiliza con la bomba de espalda. Y las bombas son peores porque tienen más presión. Y la motobomba tiene más presión, entonces es peor. Y también cuando llueve, claro, las gotas de agua tiran en plaguicidas al piso y se van a la tierra A eso vamos. y a las fuentes de agua. Muchas de estas se evaporan, pero evaporarse no significa que se desaparecen. Evaporarse es que se vuelven unas gotas más pequeñitas y quedan flotando en el aire. Y en algún momento, en las hojas, y en algún momento donde el viento esté muy tranquilito, ¿qué pasa? El polvo cae y se deje de limpiar la casa 2 o 3 días, pase la mano por cualquier lado y va a sacar el polvo. Y mucho del polvo de plaguicidas es las cosas más perjudiciales que he encontrado. Y como decía, en escuelas, en Berlín, esos alemanes pues cuidan a sus niños y los adoran. Berlín, que tiene más plata que un berraco, y van y pasan el trapito, y van y sacan, miran si tienen plaguicidas, tienen plaguicidas. Y en Berlín no es que siembran en la periferia o afuera de Berlín, y llega hasta allá. Entonces, el ejemplo del perfume me gusta porque ustedes pueden percibir eso, es que no se queda aquí, eso ya. Y cuando es un buen perfume dura todo el día. Y cuando es un buen plaguicida, ¿qué? Dura todo el día y toda la noche. Todo el año.
Cuando nosotros... Es que me quedé esperando la respuesta a la pregunta de él, porque entonces perdón. la solución... Sí, que estamos, digamos, desde las ciencias, desde las facultades, química, acabar con todas, los monocultivos, que estamos planteando, porque esto ya es una realidad, o sea, ya está el estudio, pero los gurús allá que están pensando. Vean, nos voló uno de los agrónomos, de los primeros agrónomos disidentes. Resulta que lastimosamente este tema de los plaguicidas, como no es algo natural, no es algo que utilizáramos desde que comenzó la agricultura, sino que nos lo metieron desde hace más o menos unos 60 años. Vinieron y dijeron que eso era lo que teníamos que hacer. Detrás de eso hay una historia por contar, que eso sería parte de otro cuento. Pero básicamente, ¿por qué utilizamos plaguicidas en la agricultura actual? No porque los necesitemos, sino que por un tema de industrialización en el planeta, después de una revolución industrial, la revolución industrial crea dentro de sus fábricas muchos subproductos que son tóxicos, muchos subproductos que no tenían un uso de nada, y las empresas lo que hacían era acumular grandes montañas de esos subproductos y no sabían qué hacer con la vaina en las ciudades. Y dijo, madre, esto se nos está llenando, porque si usted está produciendo industrialmente, usted tiene que tener un montón de subproductos. En teñir telas, en un montón de vainas, usted tiene que dar un montón de subproductos. Algún brillante por ahí vio que eran tóxicos y vio que servían para poder matar plagas. Y entonces, ¿cuál fue básicamente como la deducción de todo esto? Si nosotros tenemos montaña de subproductos tóxicos aquí en las ciudades, ¿cuál es la mejor forma de dispersar esas montañas que tenemos aquí? Vaya, llévela al lugar donde haya más campo, donde se pueda dispersar más fácil todo este cuento. Y ahí comienza toda una lógica de salir de esos subproductos y echarlos afuera en el campo. Pero después vieron que había negocio ahí. Entonces ya no se volvió subproducto, sino que incluso se volvió el producto. Entonces ahí hay unas lógicas detrás muy retorcidas. También muchos de estos plaguicidas están relacionados con armas de guerra, armas químicas. Mucho del desarrollo de estos productos de organoclorados, organoculturados, que son dos familias muy fuertes de este tipo de productos de familias químicas, tienen su origen en armas químicas que se utilizan. El glifosato, por ejemplo, uno de los productos que se utilizan para la síntesis del glifosato es el mismo producto que utilizan para sacar gases, como por ejemplo el gas sarín. Es uno de los subproductos. Entonces, toda esa lógica entre industrias químicas para agricultura y industrias para armas químicas son de la mano. Entonces, cuando la industria militar encuentra una sustancia que no mata personas, esta no nos sirvió para matar gente, se la entrega a la industria química y le dice, mire a ver para qué sirve la vaina. El glifosato fue así, supuestamente fue que estaban investigando en un laboratorio de químicos y encontraron un producto para destaquear cañerías, el glifosato. Pero después se dieron cuenta que mataba hierbas y más bien lo utilizaron para eso. Mire la tecnología que nos venden, que es que esos son, que hacen cosas todas complejas en el laboratorio y casi todos se lo encuentran desde de buenas. Lo hacen para una cosa y resulta para otra. Y el entonces, Fultiño era mejor. ¿ah? El Fultiño era mejor para las cañerías. O la Coca-Cola. No, el Fultiño es. El ácido fosfórico para los La Coca-Cola, ejemplo, la Coca-Cola. El Fultiño es efectivo. A las cañerías. Pero también es el afán de cultivar más cada día. Eso fue lo que nos vendieron. Se creció. Pero cuando nosotros miramos las estadísticas, les voy a poner esta estadística. ¿Quién cultiva los alimentos en el mundo? ¿La gran industria o los campesinos? La realidad es esa. Cuando miran los censos agropecuarios nacionales en Colombia, en Brasil, en todas partes, en estos países principalmente, el 70% de lo que estamos comiendo proviene de pequeños campesinos, mientras que el otro 30% viene de esas grandes plantíos. ¿Pero qué hacen entonces ellos con los plantíos? Hacen otras cosas. Básicamente lo que ellos siembran no solamente es comida, ellos también están sembrando comida para concentrado animal o para carros. Hoy lo que sacó la industria cañera en Colombia se llama el alcohol que le echan a la gasolina de los carros y las motos. Si no, ya no existiría historia cañera en Colombia, ya se hubiera acabado como acabaron con la de Cuba, porque la gente ya no está consumiendo tanto azúcar como antes. ¿Y qué sacó la industria cañera colombiana? Que el gobierno en algún punto, por allá en un gobierno del que no queremos hablar,
autorizó un subsidio para el alcohol carburante para estas empresas. Entonces les venden el alcohol al gobierno como en 3 o 4 veces lo que venderían en azúcar, pero en alcohol, y los tienen tapados de plata. Y es un negocio que nunca se va a acabar, porque usted en la gasolina comercial que consumimos, el 10 o el 15% es con alcohol de la industria cañera. Entonces, cuando miramos los plaguicidas que encontramos, afortunadamente solamente el 3% era categoría 1B, no encontramos de categoría 1A, afortunadamente, que son los más tóxicos. Pero categoría 2, casi el 60%, y categoría 3, el 38%. Vuelvo les digo, no significa que porque sea categoría toxicológica 2 o 3 son mejores que el 1. Eso es una mentira que nos vendieron muy grande, porque cuando usted prueba un plaguicida lo pruebas por medio de una cosa que es la intoxicación aguda. Es decir, que te causa como efecto inmediato, pero no como crónico. Y esa es la mentira que nos venden todo el tiempo. Ah, no, es que eso es categoría toxicológica 3, o sea, eso casi no hace nada. Pero vea el glifosato, que es categoría toxicológica 3, y vea todo ese montón de problemas asociados. De hecho, ya están empezando a salir los estudios donde hablan que básicamente el tema del gluten con el pan no es que nos esté causando eso, sino que mucho de la harina que nosotros consumimos en nuestros países son tuqueadas de glifosato, llenitas de glifosato. Y es ese glifosato lo que nos está causando problemas estomacales fuertes y todo este tema. Y no solamente a nosotros los seres humanos, sino a las abejas también. Las abejas, cuando están en contacto con el glifosato, les cambia la flora intestinal. Y al cambiarle la flora intestinal, las ataca otra bacteria que sí es perjudicial para ellas y causa la muerte. Y pasa con fauna silvestre, y pasa con nosotros, y pasa con los niños. Entonces, las cantidades de glifosato que estamos metiendo cada vez que comemos un cereal ultraprocesado es muy alta. Avena, trigo, maíz, la soya está cambiada. Y váyase para cualquier ultraprocesado, y puede ser hasta carne. Dáteselo. Y van y leen soya. Yo hice un experimento en Colombia, compré unos pandeos, se me olvidaron todos, y tuve 15 días ahí ya. Yo tengo un laboratorio de electrónica, los puse en un 9, llevan 5 meses y no le dan moho. O sea, uno dice, ay madre, compadre, no, 5 meses y no tiene nada de hongo. Que nos están vendiendo como harina de lo que sea. Entonces eso fue como un tema de vender alarmas, y eso asociado a una amiga que tiene una fábrica de harinas. Entonces ellos tienen, digamos, la harina para el puñuelo y eso, todo, uno va. Y encontraron en harinas de la competencia hasta calar sí, con un 30% más barato el precio de la cerretina. ¿Pero por qué? Entonces hicieron el análisis del alimento y tenía hasta calarrito, es más barato. Entonces uno dice, hoy por hoy, con todas las harinas, con todo lo que hay, la gente están vendiendo, Dios mío, ya, no nos enfermamos porque son muy finos. Es que el tema de los ultraprocesados es un tema muy delicado y está ligado ya toda la palabra con todo este esquema. O sea, aquí no solamente estamos hablando de plaguicidas, sino de un modelo de sistema agroalimentario completo que básicamente nos tiene comiendo literalmente mierda. Nosotros no sabemos qué estamos comiendo. Y hay una de las cosas que dice, una de las claves para usted no comerse algo es, léalo. Si no es capaz de pronunciarlo, no le lo meta a la boca. No, pues ya comemos. Destrones no sé cuántas, y no es capaz de, no lo haga. Porque básicamente lo que pasó con este tema es que la ingeniería de alimentos, más o menos por allá en la época de los 50 y los 60, se metió una empresa muy famosa en todo ese tema de los enlatados, que empezó en Estados Unidos muy fuerte, que no, que la gente no tenía que cocinar, que la empresa le ponía las salchichas, le ponía no sé qué, cuántas. Y los enlatados fueron el boom para mejorar ese tema. Y las empresas iban bien, sin ningún problema. Hasta que llega y se mete una empresita que no era del sector, que llamaba la Philip Morris. ¿Les suena algo esa empresa? La tabacalera. La tabacalera. Y ellos se metieron en el sector industrial alimenticio. Y ahí fue donde empezaron a hacer embarradas. Todo ese tema de conservantes,
que te duran tanto tiempo el cuento, colorantes artificiales, que ahorita hace poquito dijeron que el rojo número 5 cancerígeno, todos esos temas. Entonces, básicamente lo que pasó fue que contaminaron esa industria agroalimentaria. ¿Para qué? Para usted venderle algo, un producto que no es de buena calidad, pero que hace ricos a muchas personas. Porque entonces hacen rendir las cosas, muchas cosas que no sabían a nada, las hacen. Por ejemplo, la salsa de tomate truco, eso no tiene tomate, pero te las hacen saber a tomate. Y de hecho la demanda que hubo con jugos Hit y con muchos otros jugos es que decían que eran de fruta y no tienen fruta sino como en un porcentaje de 2, 3, 4, 5%. Y ellos juegan con esas leyes y las hacen. Entonces, cuando ustedes vean un producto ultraprocesado, lo que hay detrás de él es todo un tema de manipulación, tanto científica como manipulación mediática, para que usted se consuma esa vaina. Okay. Esto de la tabacalera es tan teso que esta misma empresa, no recuerdo bien, creo que fue en los 80s, se hicieron dueños de las empresas de cereales. Entonces empezaron con un tema de comercialización y publicidad tremendo, y desde ahí viene también el cuento de desayuno en cereal, desayuno en juguito de naranja en la mañana, pues una vaina que ellos mismos inventaron porque venían de vendernos pues, el tabaco fumado, ¿cierto? El cigarrillo y todo este cuento. Compran las empresas, salen con un boom durísimo en temas de publicidad y nos cambian la forma a través del sistema de la alimentación, y ese primer plato en la mañana como debería de ser, ¿cierto? A través de los embutidos, la salchicha, insisto, el jugo de naranja. Eso es tremendo, porque eso finalmente responde también a un tema sistémico. Eso es un tema, como les digo, muy complejo porque es de ancho y de largo, pero lo que tú dices, por ejemplo, vámonos al origen, por ejemplo, de los cereales, los hermanos Kellogg's. O sea, ustedes han escuchado ese nombre apellido, Kellogg's, ¿sí? Las azucaritas de Kellogg's. Resulta que Kellogg's era un médico de un hospital en Estados Unidos, y el hombre veía que era muy complejo el tema de la alimentación para los pacientes por todas las condiciones, que sin sal, que sin no sé qué, que no sé cuántas. Entonces ellos lo que hacían era darles unas papillas a los pacientes, y él estuvo ensayando, remojando cereales, dando vainas, hasta que llegó, y creo que era una abuela de maíz o de avena, que logró sacar una abuelita sólida y que no se dañaba sino como hasta las semanas. Y eso lo mezclaban ya con lecherita o con otra cosa y le entregaban a los pacientes, sin azúcar, sin nada. Eso era comida de hospital, los primeros Kellogg's. El hermano, que sí tenía la visión empresarial y neoliberal del asunto, le dijo: véndame esa vaina a mí que yo la mejoro, y le echó azúcar y le volvió azúcar, y eso es lo que nos venden desde el tema. Es una abuela que era una comida del hospital, échele mucho azúcar, y esa es otra historia que hay detrás de todo este tema. Cuando usted mira un ultraprocesado, es muy rico en azúcar, muy rico en grasa, y eso tiene neurotransmisores aquí que venga para acá. Una hamburguesa que gusta tanto es porque tiene todo eso. En toxicología le llaman, pues como desde lo político, le bautizaron a ese tema la McDonaldización del mundo. Pues que en últimas como que aplicaron esa fórmula de McDonald's para el resto de la alimentación. Y allá vamos a un punto fundamental y que se nos queda como conclusión de esta charla, que es importante. Miren, a nosotros nos venden que posiblemente las industrias petroleras, que las industrias tecnológicas, pero la real industria más grande del planeta, con la que nos están manipulando, con la que nos están generando todo este tema, es el sistema agroalimentario global. Porque ese sistema agroalimentario global depende del petróleo, depende de tener la mayor cantidad de tierras, y era lo que hablaba ahorita con el compañero. Ellos producen solo el 30% de la comida, pero tienen el 80% del área del mundo. Por eso hablar de reforma agraria es tan importante, porque usted tiene el 80% de la tierra aquí en Colombia subutilizada, y nuestros campesinos y campesinas producen en el 20% la comida que come todo el mundo. Por eso estamos hablando que son solo 5 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas en alimentos, solo 8, pero en ganadería son como 40. Y miremos a Argentina con sus 50 millones y va a seguir creciendo. Yo sí quiero una pregunta que me dieras el enfoque de la pregunta que te hice ahorita, ¿verdad? Yo sigo sin responderte de la universidad. O sea, eso, desde las facultades, o sea, esa situación interdisciplinaria, o sea, ¿qué se está haciendo?
¿cierto? Porque es que tenemos ingeniero en alimentos, etcétera, etcétera. Yo quería decir algo como para fortalecer la respuesta, y es que, y también basado en algo de lo que decías de que uno lee los ingredientes y igual uno se sigue en general, la gente igual se come esas cosas aunque no sepa qué es. Y sucede que en las universidades, o por lo menos pues yo soy estudiante de ingeniería agronómica, hemos estado viendo que hay bacterias y hay hongos que combaten a los insectos, pero uno decirle a un campesino como rociarle este hongo a tu cultivo, es como la gente no lo acepta tan fácilmente, es muy difícil como cambiar esas dinámicas que, a pesar de ser tan nuevas desde los 60 y esto de la revolución verde, la gente ya lo tiene como si eso fuera interiorizado. sí, como es que es esto y punto, y entonces es muy difícil optar por esas opciones que también pueden ser incluso agroecológicas con estas bacterias que son entomopatógenas netamente y no afectan ni siquiera a los humanos, solamente a los insectos. Está eso, y bueno, también otras técnicas de manejo integrado de plagas que también incluyen lo cultural, pues como para evitar que lleguen los insectos y eso, y así todo eso evita que uno tenga que recurrir al uso excesivo de plaguicidas también. Antes de darte la palabra, Maggie, porque creo que este punto es importante en este aspecto. Miren, resulta que más o menos después de la época de los 60 y 70, toda esa estructura del uso de plaguicidas que no lo necesitábamos, pero que no sabíamos que lo necesitábamos, como dice el internet, ¿cierto? Básicamente lo que hicieron fue todo un andamiaje para que toda la industria en su conjunto se enfocara allí. Y la industria no solamente fue la que se enfocó hacia allá, sino que compró los gobiernos y compró las instituciones educativas. Muchos de los pensum de agronomía que tenemos en el sur de América Latina vienen de Estados Unidos, de 3 fundaciones. Fundación Kellogg's, ¿le suena? Fundación Rockefeller, ¿le suena? Petróleo. Y Fundación Ford, ¿le suena? Esas 4 fundaciones, más o menos en la época de los 60, montaron los pensum de las facultades de agronomía, de las facultades de salud pública y de salud y de medicina. Fueron ellos que llegaron con su cooperación internacional. Ustedes vieron todo el cuento de la USAID hace poco. La verdad es que la USAID hizo cosas muy malucas aquí en Colombia en esas épocas. Y entre esas cosas que hicieron fue llenarnos de un montón de cereales para que no se sembraran más aquí. Mi abuela, por ejemplo, me contaba que recibía la ayuda de USAID en una cajita y venía ahí el maíz, venía la harina de maíz, venía el trigo, venían otras cosas. Y ya los campesinos dijeron, no, pues ¿para qué va a sembrar eso si me lo están regalando? Eso se llama dumping. Y ellos básicamente, con el cuento de la ayuda humanitaria, se tiraron la producción de trigo en Colombia. Usted en Colombia ya no encuentra las cantidades de trigo que había antes. Ahora están medio recuperándolo, pero no va a volver a ser lo que era. Centeno y otras cosas que nosotros sembramos ya no se siembran. Entonces, a lo que voy con lo que la compañera está comentando es que ese andamiaje entre la industria, que se toma el gobierno y que se toman las universidades, esa trilogía, básicamente el discurso de esa trilogía era que los campesinos eran brutos y que había que enseñarles. Y lo que hicieron durante más de 60, 70 años fue decirles que no sabían nada y que la academia sí sabía. Y eso fue una cosa que se le implantaron a todos los estudiantes durante todo el tiempo. Y muchas veces los estudiantes van donde los campesinos y se tienen que devolver con la cola entre las patas, porque llegan allá a dar recomendaciones que solamente vieron en un libro o que aplicaban para un monocultivo y no para lo que ellos tienen, que son unos ecosistemas diversos donde mezcla la gallina con el cerdo, con el compost, con el cultivo. Y aquí tenemos un maestro del tema de la agroecología, un campesino. ¿Hasta qué año hiciste, Carlos? Segundo de primaria, pero era de mitad de semana nomás. Porque Este señor que ustedes están viendo aquí tiene un doctorado de Berkeley en agroecología, honoris causa, que es más bravo todavía. Se las pongo de esa clase. El conocimiento no está en las academias, el conocimiento está a lo que yo voy es eso, es como a las universidades y los estudiantes cuando reconocen que ese conocimiento, y sobre todo en ciencias agrarias, que son cuestiones que vienen milenarias y culturales, aprender a reconocer eso es maravilloso. Lo que estaba viendo ahorita, por ejemplo, porque estamos trabajando el tema de escuelas, muchos de nuestros maestros están utilizando plaguicidas para ahuyentar fauna silvestre, que la zarigüeyita, que la culebra, que los murciélagos que se le parquean adentro. Resulta que en la costa atlántica tenían
¿Cómo se llama eso? Lo que querés hacer con la gente. En un kiosco. Un kiosco con hoja de palma. Y adentro se le metían los murciélaguitos. Resulta que ellos encontraron que sembrando alrededor una matica que se llama manejo de plagas con alelopatía. es correcto. Pero la solución no está en las universidades, porque nosotros en la huerta nosotros llevamos 12 años en la huerta y llegan los de la universidad y nosotros entendemos más que lo que ellos han aprendido en 5 o 6 años en la academia. Entonces muchas veces se van bravos porque nosotros entendemos más del cultivo y el manejo de muchos abonos que ellos. Entonces no les ha gustado y hemos tenido encontrones con ellos. Y nos venden una huerta, después van a otro y vuelven y encuentran a otro de nosotros porque estamos en varios. Entonces la solución no está en las universidades porque van a ser eso que vos decís, lo que piden las grandes naciones. Estás aquí en la misma tierra, de ellos trabajan en el campo. Yo no viví en el campo, sino aquí en la, pero he leído y he aprendido muchas cosas. Pero entonces, eso, la alelopatía es el control de las plantas. Pero el campesino en Marinilla no hace pan eso. Y los compañeros tienen que la quema, que es lo que hacen. Cultivar flores para poder tener la tierra y cultivar hierro el mes, volver a cultivar. No entienden que están quemando cantidad de elementos que necesita la tierra. Y como no están cultivando sino una sola cultivo, eso es lo peor que les pasa a la tierra. El cultivo, llegar a una mujer y encontrar 10 elementos en una cadena de plantas. Está la ruda, están las otras plantas que entre ellas son contradictorias, como la ruda y la albahaca. No pueden estar en este sector, esas dos plantas, se mueren las dos, o por lo menos una. Pero si están dentro de la hectárea, están distribuidas, las dos sirven para controlar plagas aéreas y terrestres. Todo eso. Entonces, nosotros hemos enseñado eso a esos universitarios que han ido, sin quitarles, porque hay muchas cosas buenas también, sin quitarlo de la academia, pero enseñarnos a hacer un abono con unos 3 o 4 elementos. Y yo lo hago con todo lo que sale de la cocina, cocinado, podrido, todo eso. De la universidad llega y me dice que no son sino 3 elementos, una cáscara que lavar, que no sé qué, hágalo con todo. Y el producto final es de buena calidad, no controla todo. Y además, Alejandro, perdón, es económico. Sí. Es donde yo iba a los campesinos de Santa Elena que todo el tiempo eran fumigando, yo por Dios, y eso sin tapabocas ni nada. Y entonces yo iba, hablaba con ellos, no, es que esos orgánicos son muy costosos, no, pero es que pueden hacer caseros. No. Entonces, Es más trabajo. Solo dos Así, cositas de la prueba. para que no los bichitos no se a la tierra, uno lo puede licuar, abrir la tierrita, echarle algo y no sé, y no los bichitos no empiezan a molestar. Bueno, yo quiero llegar a eso porque no quiero montar dos bandos de los agrónomos por aquí y los campesinos por aquí, porque eso no es. Además, eso ya está resuelto y se llama agroecología. Agroecología básicamente lo que hace es juntar el conocimiento tradicional y juntar el académico y no ponerlo así o así, se pone así. Y conversando es que se entiende ese conocimiento y salen cosas buenas. Muchas prácticas campesinas, no por ser campesinas y ancestrales, son buenas. El tema de la quema es un tema ancestral, pero eso ni siquiera era de nosotros. Ese tema de las quemas llega con los españoles, pero se asume dentro de todo el tema campesino. Y fueron los campesinos los que empezaron a realizar esas quemas selectivas para poder sembrar porque tenían nutrientes disponibles. Aunque dependiendo del lugar la quema puede ser positiva. Ejemplo, las tierras negras en las Amazonas, que son capas de 4 o 5 metros de profundidad y era por tema de las chacras que iban rotando cada tiempo. Pero ¿por qué funcionaba en el Amazonas y por qué no en los Andes? Porque resulta que en el Amazonas
hacia la chacra. Cuando se sacaban los productos de la chacra, se iban y dejaban la regeneración natural de ese sitio durante un año o dos, y las semillas del bosque haciendo todo el tema de sucesión secundaria y volvía otra vez a montar ahí el suelo. Entonces, aquí se acabó el barbecho. El barbecho ya no se hace, que es que usted deja descansando los suelos, que son prácticas tradicionales campesinas. Pero la agronomía actual también tiene cosas muy interesantes de contar, porque lo hace desde la ciencia. Pero si se va con esa soberbia a tratar con los campesinos, lo van a sacar por un volado. Ejemplo, en México, a los ingenieros agrónomos les dicen Inges. Hola Inge, ¿qué tal Inge? Bienvenido Inge, bien pueda Inge. Y ellos felices porque les decían ingenieros. Resulta que no es que les estuvieran diciendo ingenieros, les estaban diciendo ingelices. Porque llegaban allá, daban unas recomendaciones agronómicas y se tiraban los cultivos. O ponían a aguantar la gente hambre metiéndolos en cuentos de monocultivo, que fue lo que hizo lastimosamente la federación durante muchos años con la siembra de la variedad Colombia. Túmbeme todo lo que tenga ahí, solo siempre café. Y el palo del guama se fue, y se fue la platanera, y se fue la frijolera, y se fueron un montón de planticas que estaban asociadas a eso. Y miren que eso no es tan ingenuo el tema de la agronomía dentro de estos sistemas. Los paros cafeteros en Colombia han existido durante todo el tiempo, dependiendo del precio del café. Cuando el precio del café está muy bajito, los paros son fuertes porque pagan muy mal el café. En casi todos los paros cafeteros, la gente pues no podía vender su café, pero tenía plátano en la casa, pero tenía yuca, pero tenía frijol, pero tenía marranos, pero tenía gallinas, tenían de todo. Y pasaban sin hambre en paro cafetero. En los paros de los últimos años se vio un fenómeno que nunca se había visto en paros cafeteros. Las niñas de la casa se iban a prostituir a las vías y a los pueblos, porque no tenían que comer. Porque la federación les vendió la idea de Variedad Colombia a plena exposición, donde no podía haber ni un solo árbol en ese cultivo. Que no necesitan Ni una plantita de tomates. Mire cómo ese cuento de la tecnología nos vende el alto rendimiento. Usted va a obtener más arrobas de café, pero entonces si usted no tiene nada sembrado de comida, usted va a ser dependiente de ese tipo de cultivo. Y eso es a lo que no podemos caer siempre. Y le pasa a los paneleros, y le pasa a otros cultivos. Entonces voy a terminar con esta aquí, Maggie. ¿Tú ibas a decir algo ahorita? Sí, es con respecto al tema de los agroquímicos y el uso de los campesinos. Porque hay que las casas agropecuarias tienen una incidencia con el campesino, ¿cierto? Con los cultivos, con la rivalidad. Sucede que en 2010, algo así, estuvimos trabajando en el norte de Antioquia, San José de la Montaña, Perdidos, Mira. Incluso hay una compañera nuestra donde iniciamos un proyecto de un sistema silvopastoril para ganadería de leche. Entonces se llevó pues todos los forrajes que se pudieran cultivar allí, y se hizo pues un trabajo muy bonito. Como a la vaca hay que darle concentrado para que dé leche, pues qué tristeza, porque la vaca es para el pasto, como decía mi profesor de leche, es la única que come pasto y da leche. Entonces se le cambió también la rumina al ganado, ¿cierto? Cuando eso empezaron a disminuir el concentrado por un forraje, empezó Holanda. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Se le acabaron las vacas o qué pasó? Porque está muy concentrado. Sí, entonces ahí también proviene que es que yo no quiero quitar agroquímicos, sino es que me están decidiendo también donde me compran la leche que tengo que comprar. Entonces es todo un paquete que viene con todo. Baja la productividad, pero yo les apuesto a ustedes que si le hacen un bromatológico a la leche de ese sistema agroforestal silvopastoril y le hacen un bromatológico a la leche que están sacando comercial, van a encontrar que en la leche de ellos tienen más nutrientes, más minerales y más vitaminas, mientras que el otro es básicamente agua. Y eso es lo que nos han vendido como alimento. Usted le venden una naranja así grandota, pero eso es agua. Una papa, y eso es agua. Pero además contaba pues que hicieron pues estudios de la leche y encontraron veneno en la leche.
muy particular y es que tiene muchas grasas. Y hay muchos, sobre todo los órganos perforados, que les encanta fijarse a las grasas. Entonces tienen más veneno todavía. Profe, una pregunta. Digamos, con el efecto de los agroquímicos, se da la trazabilidad, digamos, como con el mercurio. O sea, no desaparece, no se biodegrada, sino que se mantiene en las diferentes especies. No. Resulta que con los agroquímicos, dependiendo de la familia química que sea, hay unos que generan trazabilidad a largo plazo, otros que desaparecen rápido, pero que causan daños. Entonces, es muy relativo y depende del principio activo que te puede generar o ese efecto a largo plazo o a corto plazo, pero te puede generar un daño dentro de tus órganos que puede ser definitivo y para todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, pasa eso. Para contestar finalmente esa pregunta, resulta que en las universidades hay de todo. Y hoy día, ya digamos que ese tema tan fuerte de la revolución verde comienza a pasar. Y hay personas como ellas, por ejemplo, que están en agronomía y que de pronto pueden tener mejor apertura. Yo imagino que ya tienen el curso de agroecología ya, con el profe. Bueno, agroecología en la Universidad Nacional de Medellín. Hace 10 años eso no se hubiera visto en la vida. Y hace 20 le hubieran dado bala al profesor. Pero ya está entrando nuevamente este tipo. ¿Por qué? Porque la revolución verde, con su parte convencional, no fue la respuesta. Tenemos casi el 30% de los suelos cultivables del planeta total completamente degradados, salinizados, totalmente muertos, serpientes, por esa matriz de agricultura industrial. Y solamente una agricultura agroecológica lo está recuperando por medio de incrementar la materia orgánica dentro de esos sistemas. Incluso en las ciudades se están haciendo algo muy maravilloso, que es por ejemplo la vaca silva. Ustedes la conocen, la piscina. ¿Qué es la piscina? Básicamente lo que está haciendo incluso en conjuntos residenciales es que toman todos los cortes de podas, lo meten en un campusito, metro por metro, ahí le meten la basura orgánica de la casa, o le meten no sé quién de cuántas, lo apisonan y lo dejan ahí 6 meses a que eso haga su proceso. Y al final usted lo que tiene es materia orgánica. Claro, y una parte de eso puede tener 300 kilos de abono. Exacto. Y gratis. Incluso hasta verde. Eso. Finalmente para terminar esta parte. Ahora hay 10, nosotros tenemos una compostera y se va rotando. Pues a lo que voy con ese tema, por ejemplo, el compañero es, en las universidades hay gente muy buena. Cuando yo estudié mi biología, yo iba a ser ingeniero agrónomo, pero salí corriendo. No tuve la valentía de terminar agronomía porque básicamente siempre me vendían en el paquete tecnológico y no tuve la oportunidad de tener unos compañeros como los que tienen, por ejemplo, el Diagra Eco, no sé si todavía existe. Alternativas para que ustedes puedan trabajar otras cosas. Y eso es lo lindo de la universidad, universalidad. Hay muchos pensamientos diferentes aquí y en la agronomía sí que los hay. Yo cuando hice una maestría en Brasil había 3 carreras en esa facultad donde yo estuve: biotecnología, ingeniería agronómica y agroecología. Ustedes no se imaginan las peleas que se daban entre esas 3 facultades. Eso era como perro y gatos, porque es que la biotecnología es lo más extremo en cuestión de agronomía desde el punto de vista de la tecnificación, de ahí vienen los transgénicos y todo ese cuento. La agronomía tradicional metía con venenos al 100% y los de agroecología no querían ver un veneno. Imagínense esa pelea, pero que enriquecía cuando se escuchaba. Finalmente, esto para mí es lo más preocupante de lo que encontramos en esta investigación. Ya sabemos la exposición que tienen nuestros niños, pero cuando nuestros chicos y chicas fueron a hacer la encuesta con los campesinos que estaban en las fincas aledañas a las escuelas, logramos identificar 182 registros, es decir, 182 marcas comerciales de plaguicidas que se utilizan cerca de las escuelas. 182 venenos diferentes. Y de esos 182 venenos diferentes, 103 de ellos, casi el 60%, están categorizados internacionalmente dentro de una lista que se llama plaguicidas altamente peligrosos. Es una lista que comienza una ONG internacional que se llama PAM International, que es la Red de Acción contra Plaguicidas, y que después es retomada por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU. Hoy día también la tiene la Organización Panamericana de la Salud. Toma ese listado de plaguicidas que pueden ser disruptores endocrinos, que pueden matar abejas, o que pueden estar en tratados internacionales como el de Rotterdam prohibidos, o están demostrados que generan cáncer, ¿cierto? O
que pueden ser factibles de eso. Y de esos que están internacionalmente registrados, de esos 182 productos que encontramos, 103 eran plaguicidas altamente peligrosos. O sea que lo que están utilizando nuestros campesinos y campesinas cerca de las escuelas rurales son los productos más peligrosos para nuestros niños y niñas. Y no es porque el campesino sea no sé quién, no sé cuántas, sino que eso es lo que él va y le dan como asistencia técnica. Ustedes ya no tienen campesinos que les llega la asistencia técnica del municipio, eso se ve muy por allá. Hacen por allá una jornada para quitarle un diente a la yegua y cualquier cosa por ahí, pero no hacen lo que era una asistencia realmente, una asistencia rural independiente. Hoy, ¿quién hace la asistencia técnica para nuestros campesinos y campesinas? En la tienda de agroquímicos. La Federación de Cafeteros, para venderlo en paquete. Y la Federación de Cafeteros, que es la única que está haciendo medio extensión en este país y que ha metido mucho veneno, pero ahorita están empezando medio a cambiar. Pero ellos son los que han hecho, por ejemplo, que todos jalen y que metan solo variedades de plena exposición. El profesor Yago, por ejemplo. Pero él tenía de esto y de lo otro también, ¿cierto? A lo que voy finalizando este tema es, nosotros en nuestras escuelas en Antioquia tenemos esta problemática. Y las soluciones para esta problemática pueden ir desde la represión, es decir, buscar las autoridades responsables y que esas autoridades comiencen a actuar, conociendo el país que tenemos y los grados de corrupción y de gamonalismo regionales y nacionales, eso va a ser muy difícil. Pero si nosotros le ponemos a las personas que están cerca de la finca estas circunstancias y les decimos, venga, hagamos una cosa, en esa franja de la escuela no me asperge en las mañanas, o en esa franja no me siembre todo con ese cultivo, póngame una barrerita o siempre otra cosa que no necesite venenos, y puede uno empezar a cambiar cosas. Muchos de los agricultores a los que se les ha comentado este cuento han querido cambiar las cosas, pero necesitan una buena asistencia técnica. Y ahí es donde fallan los municipios, ahí es donde fallan las universidades, ahí es donde le fallan todas las instituciones al campesinado. Entonces, esta problemática es una problemática social que es bueno que la conozcan los consumidores para que empiecen a hacer presión social respecto a ese tema, pero que también lo conozcan los campesinos para empezar a cambiar esta circunstancia. Porque lastimosamente nuestras escuelas están rodeadas de plaguicidas. Y el último datico, las escuelas están asociadas a una cosa que se llama placa polideportiva. Escuela rural donde usted vaya casi siempre está integrada con la placa polideportiva, donde hacen todas las fiestas, donde hacen todos los eventos de la vereda. Adivine qué hacen en la placa polideportiva los niños y las niñas. Ejercicio y juega. Y resulta que nosotros encontramos un montón de placas polideportivas al lado de cultivos. Había una placa polideportiva en una escuela y aquí estaba el cultivo de Gurupa, pegándose de la reja del colegio. Imagínense los niños jugando basquetbol, fútbol o cualquier cosa y el otro echando veneno ahí al lado. Y lo único que divide la escuela del cultivo es una reja de electrosoldado. Y esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, frente a eso? En muchos casos, si la cosa es muy grave, estamos buscando que cuando exista el evento de la aspersión, que los niños puedan tener un evento de evacuación del colegio. No de desescolarización, sino de evacuación. Es decir, cuando hay un terremoto, cuando hay algún evento, por ejemplo, de temas naturales, ellos tienen unos lugares donde salen y se protegen. Habría que estar haciendo eso con los niños y las niñas también, frente a eso. Pero la realidad de esto es que entre menos expuestos estén nuestros niños y niñas a estos productos, les estamos dando una infancia diferente. Imagínense que hicieron un último estudio, y con esto cierro, de niños que vivían, campesinos que vivían en sistemas agroecológicos y en sistemas convencionales. Les hacían pruebas cognitivas. Resulta que los niños que vivían en sistemas agroecológicos eran 17% mejores en esas pruebas cognitivas que los niños de sistemas convencionales. Qué loco que este sea convencional. ¿Ah? Y cuando hablas de del que se usa... Lo que pasa es que una cosa es convencional y otro tradicional, ¿cierto? Entonces sí, es un juego de palabras ahí, pero el tema aquí es ese. En la investigación nos adentramos un poquito preguntándole a los profesores qué tanto déficit de atención presentaban sus niños, porque el déficit de atención está muy ligado con el uso de plaguicidas, sobre todo que muchos plaguicidas son neurotoxinas. Ejemplo, el clorpirifos o el Lorsban, que fue prohibido en Colombia hace ya 2 años y que todavía lo seguimos encontrando en el campo. Y en esta investigación encontramos mucho Lorsban.
con 7 o 8 marcas comerciales diferentes, pero encontramos mucho Lorban. Aquí también lo usan. En Belén hay una señora que tiene un terreno para terminar la maceta. Contra eso le echan en la porra esta, miran las sillas de terreno. Pero son productos que son neurotoxinas y fueron sacados del mercado precisamente porque eran neurotóxicos para los niños y las niñas. En Estados Unidos ese Lorban se utilizó durante muchos años en el Bayrón y en el Ray. Lo usaron para la época de los 90 y los 2000. Cuando empezaron a ver que había una asociación entre los niños con déficit de atención y problemas neuronales y el uso de esas sustancias, lo prohíben. Pero ahí viene, lo prohibieron solo para los productos de uso en la casa. Para la agricultura lo dejaron otros 20 años. Y no lo controlan. Y cuando salió un estudio allá de 2 universidades gringas que hicieron una cosa que era un estudio de cohorte, es decir, siguieron los niños desde antes de nacer hasta los 10 o 12 años y los evaluaron, se dieron cuenta que el estar en contacto, ni siquiera tenían que estar el cultivo al lado, sino que el papá trabajaba en un cultivo donde echaban Lorban. Y llegaba el papá con la ropa tuqueada de veneno, la lavaban con la misma ropa del niño de la escuela, y eso con todo el tiempo fue generando eso, los niños con problemas cognitivos. Entonces es muy charro que nos digan que es que los niños de la ciudad son más inteligentes que los del campo. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ellos están más expuestos a sustancias químicas y esas sustancias químicas les están causando daños neuronales. Los están volviendo pendejos los niños, para ser más exacto. Y eso ya está comprobado en algunos estudios en Chile, donde básicamente se dieron cuenta que el tema cognitivo de nuestros niños lo baja el estar en contacto con esas sustancias. Y aquí nosotros encontramos que los maestros de hace 92 escuelas nos dijeron que el 60% de la escuela nos dijeron que presentaban problemas con TDAH, los estudiantes. Te pregunto, estando en estas estadísticas, ¿existe una demanda y qué están haciendo al respecto? Bueno, esta problemática la comenzamos hace 10 años, hicimos este estudio en el 2023 y hemos estado hablando con la Seccional de Salud de Antioquia, con la Secretaría de Ambiente de Antioquia, con la Secretaría de Agricultura y con la Secretaría de Salud, y estamos en esas. Pero demanda como tal no. Y lo hemos puesto en la Procuraduría Agraria. Lo que pasa es que este tema de verdad que tiene que ser tomado por un tema más que llegar a acuerdos, pero también tiene que llegar a un tema de decisión política importante. Les está tocando el bolsillo práctico. Pero mira, otra cosita, en este momento el municipio da un fortalecimiento a las huertas de los barrios y hay todo un proyecto de eso, pero entre los elementos que entregan hay un tarro, no recuerdo el nombre, que dice que para utilizarlo tienen que utilizar un vestido diferente, una cosa, y esa ropa la debe eliminar después de utilizarlo. Y ese tarro de 1 litro se lo entregan a una casa donde hay 2 mujeres adultas, una de las cuales ya tiene su problema mental. Entonces, esas señoras no van a utilizar eso nunca. Yo fui y me retiré eso del frasco de la casa. Sí, lo leí, apenas leí las recomendaciones, que tienen que utilizar un vestido, que hay que prepararlo de mil formas, y ese vestido lo debe eliminar. Sí. Entonces yo dije, esto no es para utilizarlo en una casa de familia, en un barrio de vivienda en Campo Amor. El frasco lo tengo en la casa totalmente sellado, no sé ni con quién. Las personas que están mandando a hacer esa Exacto. oferta, No. son trabajadoras sociales, o sea, no No. tiene nada que ver. No, ni eso. Por eso, entonces, el municipio está aportando por esto, por las universidades que son los... Volvemos al mismo, es un tema estructural que ha calado profundo en la institucionalidad y en la academia. Ejemplos. Hace 3 años hice un trabajo muy bello con una asociación de Yolombo que se llama AMOI, Asociación de Mujeres, ¿mujeres qué? ¿Sí se puede? Organizadas. Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombo. Ellas desde hace mucho tiempo son agroecológicas y querían sacar pues como unas cartillas y otras cosas, ¿cierto? Estando en la reunión con las chicas de AMOI, nos llega una muchacha y nos dice, ay, miren, imagínense que aquí vino el SENA para hacer un programa de agroecología. Ah, qué maravilla. Pero es que mire lo que nos dio.
Brum, sacan unas semillas azules. Ustedes han visto semillas azules, pues vi unos maíces muy lindos, ¿sí o qué? Pero azules radioactivos o verdes radioactivos, porque esas semillas estaban embebidas en veneno y mucho de ese veneno era precisamente un plaguicida para que no lo coma el gorgojo, no lo coma el pájaro. Dice un programa agroecológico de SENA entregando semillas de este tema. Las secretarías de Agricultura Municipal y Departamental, el Gobierno Nacional, muchas veces lo que hacen es entregar el paquete tecnológico. La misma Caja Agraria, que eso es la caja histórica, si usted como campesino quiere sembrar algo y va y dice a la Caja Agraria, le dice, le damos la plata, pero tiene que sembrar este paquete tecnológico. Y si no es con esta semilla y con estos venenos, no le damos plata. Entonces hay toda una estructura del sector que impide que, por ejemplo, alguien agroecológico la tenga fácil. Y le toca es guerrearse y buscársela de otras maneras. Porque lastimosamente la forma como está montada la institucional hoy día no nos permite trascender hacia un tema agroecológico, o lo que llamaríamos una transición. Pero hacia allá tenemos que ir. Yo soy muy crítico de que con nuestros impuestos le estén dando veneno a los campesinos. Que usted dentro de un paquete tecnológico le esté dando un Lorban, un endosulfano, le esté dando glifosato, glifosanato de amonio, lo que quiera con todas las porquerías. Pero como el dinero es público, no tendríamos por qué estar financiando esa vagabundería. Y sin embargo sigue pasando y va a seguir pasando. Pero ese es un criterio que deberíamos de tener los de plano. Finalmente, pues muchísimas gracias por la atención, por el tiempo prestado. Esta lucha apenas está, digamos que comenzando. Es muy bueno que ustedes la conozcan. Nosotros en este momento estamos montando una red de monitoreo participativo y es capacitando a los profes que están bien solitos en este tema, porque yo digo que los verdaderos héroes de Colombia no portan armas, pero sí educan. Y muchos de esos profesores que están en la ruralidad se dan la pena por nuestros pelados y se la dan con toda. Nosotros encontramos cosas tan positivas y fue quizás lo más positivo de todo este esquema. Encontramos muchos profesores que ya tenían claro que, por ejemplo, los niños no podían llevar su aguapanelita o su juguito en tarros de plaguicidas. ¿Por qué? Porque esos tarros de plaguicidas se impregnan con el aire. Sigue pasando. ¿Pero por qué lo hacen? Por bonito el tarro, ¿qué? Porque hay una lógica detrás de ello. Los tarros de plaguicidas son tarros que son fabricados para que no salga el producto. Muy bien diseñados. Son muy bien diseñados para que no haya fugas del producto, porque saben lo que puede pasar. De hecho, una de las contaminaciones más grandes que nosotros tuvimos fue en un municipio de Cundinamarca. Eso fue en los años 70 y eso fue lo que dio origen al surgimiento de la toxicología en Colombia. Compraron en un pueblo aledaño, la harina para el panadero y pusieron en el carro. Y encima le pusieron unos bultos y entre esos bultos habían unos plaguicidas. Uno de esos se abrió y se impregnó toda la harina. Y en el transporte, pues nada, no notaron nada, bajaron los bultos, hicieron el pan y se murieron como 60 o 70 personas ese día en el municipio. Eso fue un escándalo nacional por allá en los años 70. Y eso fue lo que dio el surgimiento a la toxicología en Colombia. Empezaron a investigar sobre el tema al día de la toxicología, que es por allá, parece en septiembre o noviembre, y fue eso que pasó aquí. Entonces, esos tarros de plaguicidas son tarros muy fuertes y muy bien hechos, entonces la gente cree que porque le pegan la lavadita a la jaguarita ya le quedan listo para usar. De hecho, hay como un paso a paso de cómo desechar este tipo de residuos. El triple lavado. Es el triple lavado y también le agregaron el destruir el recipiente para que la gente no lo vuelva a reutilizar en nada. Y una de las peleas que hicimos en el Consejo de Plaguicidas hace muchos años fue decirle a las agroquímicas, ese tarro es responsabilidad suya, desgraciado. Si usted le está vendiendo veneno a ellos, por lo menos recupere el tarro. Que no vamos a hacer nada, y demandaron el consejo. Eso fue una pelea tremenda. De ahí surgen programas como Campo Limpio y otros programas que lo que hacen es la recolección del material. Y para hacer la recolección del material le ponen la condición al campesino de que tiene que hacer el triple lavado. Es decir, y que regrese el mismo el envase ahí. Y el envase lo meten en costales y se lo entregan a esta compañía que hace una disposición adecuada del producto. ¿Cierto?
Entonces, realmente lo mejor que podríamos hacer es no utilizar venenos, no los necesitamos. Es sensibilizar a los campesinos y pues volverlos a sus raíces, mostrarles sus raíces, o sea que la materia orgánica, entre más rica la tierra, o sea explicarle todo eso, están destruyendo la materia orgánica, la tierra, y definitivamente en ningún momento hay un beneficio, porque echan un veneno y entonces eso debilita la planta y entonces para eso tienen otro veneno y eso es una cadena, al fin y al cabo está afectando su economía, su salud. Yo creo que la respuesta va a llegar es de parte de los consumidores, no de los productores, y no porque los productores no quieran, sino porque los productores ya están metidos en un círculo vicioso donde no van a poder salir. Que no compren, No pero si hay un montón de consumidores ya pidiendo y pagando decentemente un tema agroecológico, la cosa cambia, pero nos vendieron también la idea de que es que el orgánico es lo caro. Sí, eso Y lo es en muchos aspectos, pero váyanse para Mercaorgánicos y me dicen si no es caro. Quedan el tesoro. Es demasiado. Pero vengan aquí. Vengan acá, mercados como estos. Exacto, mercados. Entonces, o vayan a la tienda de Don Carlos en el Carmen de O Igual. hagan Carmen de Orando, Don Carlos. Exacto. Pero no vayan a la mayorista. Oiga lo que dice Maya aquí que es importante, porque una de las cosas que también está pasando hoy día se llama la cooptación de la agroecología, es decir, la están robando para decirnos otra cosa. Hoy día, por ejemplo, ya no hablan ni siquiera de agroecología, están vendiendo el cuentico de la agricultura regenerativa y por allá van. Pero ¿qué es la agricultura regenerativa? Básicamente es agroecología sin política. Es todo el tema que tiene que ver con el sistema productivo, con utilizar bocage, con utilizar alelopatías, con utilizar todo eso, pero usted sigue pagando a la persona que está en la mitad, usted está vendiendo costoso, usted no está generando comunidad, usted no está haciendo un proceso. No, fue una pregunta ahí, porque por ejemplo desde el sistema, porque nuestra Secretaría de Educación no implementa este tipo de programas, porque nosotros en la huerta, yo les digo mucho, que hay un tema de este es un tesoro para su dueño, lo cobrir muy poquito, y línea de conocimiento va por otro lado. Le digo yo, ¿cuánto necesita uno en la casa para uno medianamente salvar? Y hay todo un libro, es que la huerta en un metro cuadrado. la huerta en un metro cuadrado, y lo que hemos investigado en la Comuna 15 es imposible entrar a los rectores, a los colegios, a las escuelas, y uno dice, si hay un tema tan crítico, digamos, ya lo hemos demostrado aquí en la urbanidad, es más crítico, pero más por un tema de política o de egos o de cosas, no dice, entonces no hacemos lo básico, como pedirle al sistema si ni siquiera tenemos un caso de éxito para mostrar, ¿cierto? Y quién lo quiere casar, venga, ahorita mencionabas el tema del aguacate Hass, y uno se queda sorprendido cuando el aguacate es de Hass, los dueños de los aguacates no son ni siquiera del país. Entonces todo lo que acontece alrededor de eso, yo tengo, porque se está permitiendo que vos llegues con la gulupa hasta la malla de la cancha de la escuela, no hay siquiera un perímetro de cuidado desde, digamos, el MES, ¿cierto? El Ministerio de Educación, ¿cierto? Y tenemos resoluciones, decretos, normas para todo, y está pasando que cosas básicas. Eso lo hicimos en una cosa que estamos entregando ahorita y nos dimos cuenta que hay una brecha gigante entre la normatividad y el cumplimiento de la misma. Y eso lo ponemos en el mejor de los ejemplos. Hace algunos años hubo una persona que fue uno de los relatores especiales de la ONU, que son muy buenos, hay de alimentación, hay de muchos temas, de armas químicas, un montón de vainas, y son personas que van por el mundo, investigan ciertas cosas y sacan unas conclusiones generales. En este caso era el relator para el tema de plaguicidas, y él tiraba un dato que era demoledor. Él decía que en todas las investigaciones a nivel global encontró 200.000 muertes al año por intoxicación aguda por plaguicidas. O sea, al año se mueren 200.000 personas por intoxicación aguda. Muchos de esos eventos de intoxicación aguda no están asociados directamente al uso del plaguicida en el campo, sino por temas de depresión, por temas de quiebra. Muchos agricultores y agricultoras lo toman de manera con intento suicida, y eso es también lo que se marca allí. De esas 200.000 personas, 198.000
es decir, el 98% eran de zonas de países en vías de desarrollo y solo el 2% eran de países desarrollados, siendo ellos los que echan más veneno también y nosotros no tanto como ellos, porque hay tantas muertes, Porque más opresión. porque la legislación no se aplica. No se aplica, no paramos. Realmente es eso, es un tema de que hay una corrupción tan endémica, tan metida en el cuento, que este tema está la norma, pero no se cumple. Hay una norma, la 1843 de 1991, que es como la Biblia de nosotros que trabajamos con el tema de plaguicidas. Dentro de la 1843 dice que debe de haber al menos 10 metros de distancia entre una escuela y el cultivo. Y si la aspersión es aérea, 100 metros. Vaya Urabá a que cumpla eso. La Universidad de Antioquia, esta es la sede de la Universidad de Antioquia, plátano aquí, plátano allá, y una vía. Y al otro lado de la vía, plátano. Los techos de la universidad quedaron decolorados de tanto plaguicida que le caía por las avionetas. Esa fue la solución que hizo la sociedad, de buscar el techo a la universidad para que no viviera. Universidad de Antioquia. El barrio más rico de Apartador, también lleno de plaguicidas. Un montón de barricitos con la gente con problemas epidérmicos, de los ojitos, nadie dice nada. Mira, hay una niña, íbamos, otra compañera y yo para otro compañero de Carlos La Cruz, y el trayecto ahí poquitico, pero el médico se montaron en diferentes lugares. Vean, puro Parkinson. Solamente en el trayecto de estar del alto para entrar a la vereda de la Cruz, trayecto de Ganador. El chocho, exacto. Se puso bien, una motora, Y en Urabá, por ejemplo, en esa investigación de escuelas, la compañera que fue a un sector específico, no recuerdo el nombre de este momento, entró a la avenida y encontró las problemáticas más tremendas, problemas epidérmicos, problemas de asma, problemas oculares. Se causa mucho, por ejemplo, la gente va en moto, que es como su transporte para allá, y pasan las avionetas y ellos pueden cortar en algún punto, pero eso chorrea y les caen. Entonces ellos van a consulta médica y les dicen que es por cualquier otra cosa menos por eso. Pero cuando se mira cuál es el esquema que hay rodeando a esta estructura, resulta que es que él la va a poner al plan de golfo. Y al plan de golfo las bananeras les pagan la vacuna. Entonces, campesina de ese sector que ponga la denuncia o que vaya a alguna parte, llegan los del plan de golfo y le dicen, ¿qué está haciendo? ¿Usted por qué va a dejar sin trabajo? Porque es que cuando uno mira, el 70% de los ingresos de esas familias tienen que ver con el cultivo del banano. Entonces les vende la idea de que se tienen que aguantar el batacazo. Y así estamos. Y eso es un problema de hoy en día. Entonces, dejo por ahí, ya el Francisco me está haciendo caritas. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a Alejandro y a ustedes que estuvieron en esta conversación. Esta conversación no termina aquí, es para continuarla. Sobre todo dar a conocer esta situación problemática que está en muchos de los lugares y creemos que si hacemos fuerza podemos impedir que algunas de estas cosas sigan sucediendo. Queremos contarles